el terror que me difundió, porque era, claro, como era el de Perrol, en el que los dos, la abuela y Caperucita eran devoradas por el lobo, ¿no? Y además me lo contaba mi abuela, y yo dije, esto no puede ser. Y entonces yo cuando eso pues tendría unos 5 años o por ahí, y entonces se me ocurrió cambiarle el final. Yo dije, no, a esta mujer no le puedo comer el lobo, a la abuela que se la coma, pero a la niña no. Y entonces le di a Caperucita una pistola, y cuando se la fue a devorar, ¡pah!, le pegó un tiro al lobo y se acabó la historia. Mi abuela, cuando yo la paré para hacerle el final, me miró así con cara como diciendo, esta niña no va por buen camino, pero bueno. Pero así empecé yo a escribir, porque me di cuenta que la palabra podía cambiar, podía salvar a la gente. Incluso yo había salvado a Caperucita, porque en ese momento te crees que las historias son reales, ¿no? Entonces yo con la palabra había salvado a Caperucita porque le había dado una pistola, ¿no? Entonces fui consciente del poder de la palabra, y a partir de ahí yo dije, bueno, pues yo voy a hacer las historias en que la palabra sea una salvación para mis personajes, ¿no? Y por ahí empecé. En cuanto a las lecturas que me inspiraron de pequeña, tengo que aclarar que le debo mucho sobre todo a la literatura oral, porque gracias a los cuentos que me contaban y a los poemas que también me recitaban y los romances, por ahí fue entrando mi curiosidad por la palabra. Luego de ahí pasé a buscar lo que me contaban en los libros, ¿no? Entonces a mí realmente todos los libros de cuentos me gustaban, pero cuando llegué a Alicia en el País de las Maravillas, para mí fue un descubrimiento que todavía sigo leyéndola. Y en cuanto a los poetas canarios, date cuenta que en esa época no había literatura canaria, no existía. O sea, se ignoraba todas las literaturas regionales, ¿no? Entonces yo lo único que recuerdo de literatura canaria son las fábulas de Iriarte, que me las contaba mi abuela. Entonces eso era lo único que sabía de literatura canaria de pequeñita. Luego ya me fui enterando de más, pero por mi cuenta, porque mi abuela daba la casualidad de que conocía a Pedro García Cabrera, pude leer Transparencias fugadas, pero vamos, que eso ya fue un poquito ya mayor, ¿no? Y en cuanto a la poesía, uno de los poetas que más me influyó de la infancia, porque yo tenía cuando son 9 años, fueron dos, Rosalía de Castro y sobre todo Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un libro que me trajo mi padre de Sevilla en el año 56, y que yo al principio leí, no me enteraba de nada, pero me fue gustando esa musicalidad del poeta. Y cuando llegué a por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, caí rendida ante Bécquer, y entonces empecé a escribir plagio. Realmente yo empecé plagiando a Bécquer. Creo que toda persona que se quiera dedicar a la literatura debe empezar plagiando, porque al plagiar te enteras de un montón de cosas y coges los ritmos, y es muy interesante. No que lo hagas eso para publicar, pero es un ejercicio muy bueno. En la literatura infantil concretamente fue un reto. Yo nunca había escrito literatura infantil. Sí, había escrito 2 cuentos de mi mano y con dibujos para mis hijas de pequeña, pero era la única incursión que tenía en el terreno infantil. Pero ya escribí para publicar, me fue complicado en el sentido de que la literatura infantil, aunque está muy, por lo visto, desprestigiada o no se le reconoce el valor que tiene, es que es muy difícil de escribir para niños. Que el vocabulario no sea ñoño, sino que el niño aprenda también vocabulario al mismo tiempo, y que sea entretenido, que tenga mucha acción. O sea, todo ese tipo de cosas las tienes que tener en cuenta, y sobre todo el lenguaje. De hecho, es que yo empecé con la poesía, ¿no? Lo que pasa que, vamos a ver, eso también depende, como te dije, de los temas, porque hay temas que no te piden poesía, hay temas que tienes que hacer o bien un ensayo, o bien un cuento, o bien una novela, porque hay temas que la poesía, pues, te es más complicado meterlo, sobre todo temas de tipo social. Entonces eso a mí por lo menos, yo no soy partidaria de la poesía social, me gusta la poesía social de los 50, pero ya. Es muy difícil hacer poesía social y que sea buena poesía, porque muchas veces la poesía social corre el riesgo de convertirse en panfleto, ¿no? Entonces yo lo que hago cuando tengo que hablar de algo que me preocupa socialmente, o bien escribo un cuento o bien hago una novela, ¿no? La poesía es más una cosa introspectiva en la que yo me voy conociendo a mí misma. Es
es una manera de investigar con cómo es esa persona que tiene mi nombre y las circunstancias que han hecho que esa persona sea así. Eso es la poesía para mí, investigación. ¿Cuándo sentí yo el momento en que me quería dedicar a eso? Pues cuando salió mi primer libro en el año 77, mejor dicho, en el año 76, que fue Porque somos de barro. Cuando yo me vi publicada, porque yo había publicado en periódicos y tal, pero yo lo hacía como, bueno, una cosita. Pero cuando yo me vi ahí publicada, yo ya me planteé, digo, a ver, o te quedas en este y se acabó, o esto tiene que seguir y entonces tienes que ponerte a ello. Y entonces elegí ponerme a ello. Fue a partir de ahí cuando me vi publicada yo con un libro y tal, y dije, qué responsabilidad, digo, a ver si lo tomo o lo dejo. Tengo que decidir ahora, y entonces decidí seguir. Vamos a ver, el hecho de uno publicar es porque yo pienso que un libro no es un libro hasta que no hay un lector, es decir, no está completo. El lector se convierte también en escritor, porque cada lector va a dar una interpretación diferente de lo que lee, luego lo está reescribiendo. Entonces, claro, el libro no está completo si alguien no lo lee. Entonces, al margen de vanidades y todos los demás, yo pienso que cuando la literatura es realmente literatura es cuando encuentra lectores, si no. La primera publicación de mi libro fue en una editorial Taiga, que llevaba el ya fallecido por Antonio Agudo y su mujer Pilar Rey en La Palma. Entonces a esta gente pues empezó a apostar por la gente joven que no había publicado nada. Y yo tuve contactos con ellos gracias a Alberto Mar, que ya me conocía, y dice, oye, tú no tienes poemas que escribir por la tarde, que publicas en la tarde y tal. Digo, si no tienes varios, digo, ¿por qué no me los das? Igual lo hacemos. Entonces yo hice una selección y se los di a Alberto Mar. Y después Alberto me llama y dice, ¿te lo van a publicar? Pues yo agradecidísima que me lo publicaran, claro. Para mí fue una especie de regalo, ¿no? Una cosa que no esperaba, pero bueno, al margen de que tuviera éxito o no. Cuando tú no dependes de la literatura para vivir, eres mucho más libre de escribir lo que te da la gana. Porque desde el momento que dependas de la literatura, dependes también de la editorial que te quiera publicar. Esa editorial te va a decir sobre lo que vas a escribir, cómo vas a escribir, cuánto tiempo tienes para escribirlo. Entonces yo me agobiaría total. Entonces esa facilidad de decir, no es mi medio de sustento, sino es mi medio de hacer lo que me gusta, ¿no? Aunque a mí la enseñanza es mi segunda vocación, a mí también me gustaba mucho la enseñanza. Y entonces, pues bueno, yo creo que para mí fue una ventaja poder hacer las dos cosas que me gustaban. Nunca se puede estar satisfecha, porque si estás satisfecha te repites. Entonces, claro, siempre tienes que estar evolucionando. La evolución, del momento que se para, ya o te paras ya, no escribas más. Entonces, no puedes cambiar nada. El problema es que una vez que tú publicas una cosa, ya está. Es decir, yo, por ejemplo, cuando yo publico una obra, sobre todo si es narrativa, no la vuelvo a leer. Porque, ¿no? Hombre, la vuelvo a leer si tengo que hablar sobre ella y tal, pero ¿por qué? Porque de repente empiezo a leerla y digo, ay Dios, tenía que haber puesto aquí otra cosa, y ya no tiene remedio, a no ser que haya una segunda edición y ahí puedas tú corregir, aumentar o disminuir o lo que sea. Pero claro, una vez que está impreso, ¿qué haces? Decir, ay, qué mal, no, digo, pues ahí está, ya se verá. Si hay una segunda edición, ya corregiré, y si no, no puedo hacer nada. Entonces, arrepentirte, no, porque incluso yo pienso que es en los fallos donde más aprendes. Hay una cosa que yo me falta, que es la propia autocrítica, es decir, a mí me enseñaron eso muchísimo Rafaela Rosarena y Isa de Vega. Rafaela Rosarena me machacaba, bueno, Isa también, me machacaban cada vez que escribía algo, me llegaron a decir, tira esto, chiquita, así. Entonces, no me decían, cambia y pon esto, no, sino decían, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y con eso ya sabía yo, digo, aquí algún fallo hay. ¿Qué pasó con eso? Con tanto machaqueo, cada vez que yo escribía pensaba, a ver, ¿qué diría de esto Isa? Entonces ya yo misma me hacía la autocrítica. Y eso me enseñó a hacer autocrítica a la hora de enfrentarme con un texto mío también.
para la hora de corregir y de todo eso. Yo soy bastante analógica, o sea, yo escribo siempre a papel, lápiz o bolígrafo. Y después, como los niños pasan a limpio en el ordenador. Cojo el ordenador para cuando ya tengo, pero claro, yo lleno un montón de libretas antes y tacho y no sé qué, y después ya lo paso al ordenador. Cuando estoy pasando al ordenador, al mismo tiempo también estoy corrigiendo ahí. Pero la primera creación es con lápiz y papel. El problema de ser mujer y escritora yo ya lo constaté cuando tenía 11 años. A los 11 años hice yo un estribillo por una romería y me negaron la autoría. Entonces, sí, claro, me dijeron que eso no lo puedo. Claro, era un concurso. En el concurso, Complica y todo el rollo, me imagino que se habrían presentado muchos folcloristas, casi todos hombres, me imagino. Y salió esto, entonces llamaron a mi casa y cuando vieron que era una cría de 11 años, y, claro, no lo encajaron. Entonces lo había hecho o bien mi abuela, menos mal que por lo menos mi abuela era una mujer, pero ya negaron mi autoría. Después a los 14 años que tuve otro premio, me dijeron que eso lo habría tenido que hacer un profesor, yo no. Entonces, claro, ya a partir de ahí, ya yo me acostumbré y digo, vas a ser cuestionada porque eres una mujer y te atreves a escribir. Entonces, y entonces, claro, después ya con el premio García Cabrera, que yo fue ya a pararme, preguntarme con quiénes me había acostado para ganar el premio. Entonces, claro, eso, digo, en ese momento me convencí de que, bueno, de que ser mujer tenía sus riesgos a la hora de ser escritora, pero que eso no me iba a mí a chantar, ¿no? Y entonces empecé a luchar un poco por un reconocimiento de la mujer como escritora, como artista y como todo eso, ¿no? No la literatura femenina, cuidado, eso es distinto. Yo no creo en la literatura femenina. O sea, hay literatura escrita por mujeres que están condicionadas por su condición de mujer, por supuesto, pero también lo está el negro por su condición de negro, o también lo está el que es cojo por su condición de cojo. Borges lo condicionó mucho la ceguera, por ejemplo. Tiene poemas en los que la ceguera está ahí. Entonces, ¿de qué me están hablando? Si estamos hablando de condiciones, tendríamos que hablar de la poesía o la literatura en particular. Entonces, yo pienso que todos estamos condicionados, tanto hombres como mujeres. Una cosa es esa, o sea, cuando escribimos no somos ni hombres ni mujeres, somos personas que escribimos. Después están los condicionamientos sociales, eso es otra cosa, que ahí la mujer tiene muchas más trabas, pero no a la hora de escribir. Yo a la hora de escribir no tengo ninguna traba. Yo escribo con total libertad, como persona, me da igual. O sea, a la hora de darlo a conocer es cuando empiezan ya, es lo que hay que reivindicar, ¿no? O sea, que se nos reconozca por la calidad, no por ser Pepita Pérez o Pepito Pérez. La literatura en concreto es la hermana pobre de todos, ¿no? Entonces, la literatura canaria tiene un problema, no se conoce. Lo que no se conoce no se valora. Y digo que no se conoce porque yo tengo la experiencia, yo sigo en mis labores de enseñar literatura canaria a través de la academia. Voy a los institutos a hablar de literatura canaria. Y siempre, antes de empezar la charla, pregunto, a ver, que me digan el nombre de alguna literata o algún literato canario, da igual. A veces no me levanta nadie la mano, nadie. Incluso uno me lo levantó y me dijo Antonio Machado. Entonces, yo no miro para los niños, yo miro para los profesores. Digo, ¿ustedes qué hacen? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? La Universidad de La Laguna. Literatura canaria es una optativa. Quiere decir eso, que tú puedes hacer filología hispánica sin haber mirado literatura canaria por ninguna parte. Si no sabes literatura canaria tampoco la puedes enseñar, a no ser que tú por tu cuenta investigues y quieras saber sobre la literatura de tu tierra. Porque claro, es que si no, ¿cómo valoramos a la gente? Hay quien no conoce a Rafael Rosarena. Una profesora una vez me dijo que si Pedro García Cabrera era hispanoamericano. Entonces, claro, eso ya digo, uy, qué mal estamos. Entonces hay que empezar
por dar a conocer la literatura canaria. Y es que es muy triste que ves tú los libros que dan en las escuelas primarias a los niños para leer, que me parece muy bien que se dé Juan Ramón Jiménez para niños o Miguel Hernández para niños, pero oye, está Pepa Aurora, por ejemplo, ¿no? Está Lola Suárez, está Ana Belén Hormiga, que está Isabel Medina, que escribe muy buenos cuentos para niños y con muy buena literatura. Oye, entre eso, dale también uno canario. Es que no la conocen, no se conoce a Pepa Aurora. Lo de el nombre de las generaciones es una manera de etiquetar didáctica. Es decir, voy a poner la generación del 27 aquí. ¿Por qué? La generación del 27 es totalmente dispar. O sea, hay un montón, los poetas uno va por un lado y otro por otro. Pero claro, tenían que ponerle un nombre, entonces le pusieron generación del 27 porque coincide con lo de Góngora. Entonces, yo soy de la generación en la que estoy escribiendo. No me considero de la otra generación, sino la de esta. Cuando me muera ya me pondrán lo de la generación que quiera, pero ahora soy de esta. Bueno, a la hora de escribir, no. Y ahora con lo de las redes sociales tiene mucho más accesible el que la gente te conozca a través de las redes sociales. Eso tiene su cara y su cruz. Porque yo ya no estoy en redes sociales, pero como estaba en las redes sociales, yo decía, a ver, ¿esto qué es? Porque veía escritos, textos, tanto poéticos como narrativos, que venga Dios y lo vea. O sea, era una cosa espantosa. Pero, ¿qué pasaba? Que los amiguitos o lo que fuera te ponían el like, ¿no? Es el me gusta, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que claro, si te ponen un me gusta o te ponen un corazoncito, tú piensas que qué bien escribo. Con lo que ya no solamente no cambian ni intentan hacerse autocrítica, sino que además escriben un libro y lo quieren publicar. Entonces, eso da. Las distancias siguen siendo un hándicap, pero son distancias que también ocurren en las comunidades a pesar de que estén en la misma península. O sea, hay muchos murcianos, por ponerlo así, que no conocen la literatura de Sevilla, o muchos mallorquines que no conocen la de Galicia. Es una cuestión de que somos como circuitos cerrados que no nos dan. La única salida que ve la gente es irse a Madrid o a Barcelona, ¿no? Pero hay que pagar un precio que yo no quiero pagar, que es el del lenguaje. La condición insular yo la tengo claramente, o sea, yo escribo desde una isla. Y eso para mí no es ningún problema, porque la condición del insular yo no veo al mar como algo que me cerca, sino como un camino hacia afuera. Entonces yo parto de mi condición insular y a partir de esa condición de insular me abro hacia lo universal. Y eso es mi manera de proyectarme. Tenga eso proyección real o no, pero es mi manera de escribir. Si vamos a hablar de Canarias, me gustaría que me dijeran alguna obra que se ha escrito sobre la guerra civil, si exceptuamos El barranco de Nivario Tejera, que escribe sobre el encarcelamiento de su padre en La Laguna, y de resto se habla, sí, en memoria, o sea, de Faife, la prisión de Faife, Juan Rodríguez de Orestes también habla algo, pero que son memorias, no novelas, sino que ellos hablan de su experiencia como presos del régimen, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba que había un hueco que rellenar, que era, ¿qué pasó aquí en la guerra civil? Porque hay que tener en cuenta una cosa, aquí no había frente, es decir, aquí no se luchaba, aquí no había, o sea, tú vas al frente y sea del lado que sea, o te matan o matas, ¿no? Es una guerra. Pero es que aquí la guerra fue más cruel en el sentido de que hubo las sacas, se represalió a un montón de gente que no estaba en el frente. El quítate tú para ponerme yo porque a mí me gusta este terreno que tú tienes, te acuso de rojo y te fusilan y me quedo yo con lo que tengo. O sea, ahí los rencores personales, todo influyó a que aquí pasase lo que pasara, ¿no? Entonces a mí me interesaba que eso se diera a la luz, pero había un problema. ¿Quién va a narrar la historia? Porque si narra la historia a un adulto, el adulto siempre toma partido. Y entonces yo, por eso, elegí una niña
que tiene 10 años cuando estalla la guerra. Entonces ella simplemente dice lo que ve y no entiende nada. No entiende por qué las amigas no juegan con ella ya. Pues, y entonces es el lector el que tiene que poner todo lo demás.